episodio analizaremos de forma clara y dinámica el sistema penal acusatorio y su relación con los derechos humanos. Exploraremos sus principios, etapas, figuras clave y compararemos con el antiguo sistema inquisitivo. Además, discutiremos cómo se protege al imputado y a la víctima. ¿Realmente se cumple con el modelo garantista? Descúbrelo con nosotras en este viaje jurídico. Hola, yo soy Alejandra y bienvenidos a Podcast Penal, una conversación con el derecho. Somos el equipo Justicia Conectada y hoy les hablaremos sobre un tema clave en nuestra formación jurídica, que es el nuevo sistema penal acusatorio en México y el enfoque que tiene hacia los derechos humanos. Yo soy Suset Delgado y estoy emocionada de analizar con ustedes cómo el derecho penal ha cambiado en México y me encargaré de explicar los principios fundamentales del sistema penal acusatorio. Bueno, pues para comenzar les vamos a dar un tantito de contexto histórico sobre las reformas. En 2008 se reformó el artículo 20 constitucional, estableciendo un nuevo modelo penal de tipo acusatorio, oral y garantista. Y después, en 2011, se hizo otra reforma crucial, la de derechos humanos, que esta fue la que fortaleció la protección de las personas frente al poder punitivo del Estado. Bueno, y ahora sí vamos a los principios del sistema penal acusatorio. Uno de los pilares de este nuevo modelo son sus principios rectores, como tenemos la oralidad, todo se resuelve en audiencias públicas y orales. Contradicción, ambas partes pueden confrontar pruebas y testigos. Inmediación, el juez debe presenciar directamente las pruebas. Concentración, las audiencias no deben dividirse innecesariamente. Y por último, publicidad, las audiencias son abiertas al público, salvo en excepciones. Claro que también es importante mencionar que están los principios jurídicos, como es la presunción de inocencia, la legalidad penal y un juicio previo, que hoy en día ya es un tema muy conocido. También está el principio pro persona, que nos habla sobre aplicar la norma más favorable a la persona. También es importante señalar los derechos del imputado y la víctima. En este sistema, tanto el imputado como la víctima tienen derechos esenciales. Es decir, el imputado tiene derechos como es un juicio justo, un defensor desde un inicio, a guardar silencio, a ser juzgado en un plazo razonable y entre muchos otros. La víctima, por su parte, tiene derecho a saber la verdad, a la reparación del daño, a participar en el proceso y a recibir un trato digno. Y bueno, otro elemento novedoso son los mecanismos alternativos de solución de controversias, como es la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Como hemos mencionado, estos mecanismos buscan resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio, promoviendo acuerdos y reparaciones más humanas y efectivas. Y bueno, sobre las etapas del procedimiento penal, debemos mencionar que existen 3 etapas. La primera, que es la etapa de investigación inicial y complementaria. La segunda, que es la etapa intermedia. Y la tercera, que es una etapa de juicio oral. Cada una cuenta con tiempos y garantías claras para asegurar el debido proceso. Y bueno, en la etapa de investigación, como ya les mencioné, existen 2 fases. La inicial, que es desde que se denuncia el delito hasta que el Ministerio Público judicializa el caso, es decir, presenta cargos ante un juez. Y la fase complementaria, que se da una vez que el juez de control vincula proceso al imputado y se recopilan las pruebas más sólidas. El objetivo es reunir datos de prueba que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables y claro que proteger a las víctimas. Algunas de sus características podríamos decir que son que va dirigido por el Ministerio Público con apoyo de la policía. El imputado puede estar detenido o en libertad y no existe aún un juicio, solo se investiga para decidir si existirá este juicio o no. Y en la etapa intermedia o de preparación a juicio, esta tiene como objetivo depurar el caso y decidir qué pruebas se admiten en el juicio oral. Se presenta una acusación formal por parte del Ministerio Público. La defensa puede oponerse, proponer acuerdos reparatorios o solicitar salida alterna al juicio. Se celebra en una audiencia intermedia ante el juez de control, donde se debe determinar la validez de las pruebas. Se formula el auto de apertura a juicio oral
si es que procede. Y pues finalmente está la etapa de juicio oral, la cual determina si el imputado es culpable o no mediante un juicio público, oral y contradictorio, el que es dirigido por un tribunal de enjuiciamiento donde las partes presentan pruebas, alegatos de apertura y de clausura e interrogan testigos. Se garantiza la presencia del juez, del imputado, del defensor y del Ministerio Público y finaliza con una sentencia absolutoria o condenatoria que debe estar debidamente motivada. Antes del 2018, el sistema de justicia penal en México funcionaba bajo un modelo inquisitivo. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que los procesos eran cerrados al público, completamente escritos y en muchos casos los imputados ni siquiera sabían de qué se les acusaba formalmente. No había transparencia, no había igualdad de condiciones y lamentablemente era común que se violaran los derechos humanos. Las decisiones se tomaban entre papeles, sin debate real y con muy poca participación de las partes. A partir de la reforma constitucional del 2008, se introdujo un nuevo modelo, el sistema acusatorio y oral. Un sistema que, en teoría, representa un cambio de paradigma. La idea es que ahora los juicios sean más abiertos al público, más transparentes, donde las audiencias sean orales y las pruebas se debatan cara a cara ante su juez. Se buscaba garantizar la presunción de inocencia, la igualdad entre las partes y, sobre todo, que las personas tengan un juicio justo. Claro, no todo ha sido perfecto en la práctica y aún hay muchos retos, pero en esencia, la intención fue transformar un sistema rígido y opaco en uno más justo, accesible y respetuoso de los derechos humanos. Y pues como lo menciona mi compañera, aún en la práctica existen muchos desafíos, como es la impunidad, la falta de capacitación hacia el personal y pues las resistencias estructurales. Bueno, y ahora como otro tema importante vamos a hablar sobre los actores del sistema penal. Cuando hablamos del sistema penal acusatorio, muchas veces pensamos solo en juicios o en las noticias de un caso mediático, pero detrás de cada proceso penal hay varios actores claves, cada uno con un rol específico y todos igual, de importantes para que se garantice justicia. Hoy vamos a hablar de ellos, de los principales actores del proceso penal. Primero está el juez o jueza, su papel es crucial. Es la figura imparcial, la que no toma partido ni por la fiscalía ni por la defensa. Su tarea principal es garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme al derecho, que se respeten los tiempos, las pruebas y sobre todo que se protejan los derechos de todas las personas involucradas. El juez no investiga, no acusa, no defiende, simplemente vigila que el juicio sea justo. Después tenemos al Ministerio Público, que podríamos decir que es el actor que enciende el proceso penal. Es quien recibe las denuncias, dirige las investigaciones, coordina a la policía y cuando tiene suficientes elementos presenta la acusación ante el juez. Su papel es el de buscar la verdad y obtener justicia, pero también debe hacerlo respetando los derechos de las personas sin fabricar culpables ni violentar garantías. En el otro extremo está la defensa, que puede ser privada o pública, y su función principal es proteger los derechos del imputado o acusado. La defensa es quien revisa la investigación sea legal, que las pruebas no sean obtenidas con violencia a derechos y que su representado tenga un juicio justo. No se trata de solo defender por defender, sino de vigilar que no se cometa un abuso en el camino. Y no podemos olvidar a la policía, que también tiene un rol central en el nuevo sistema, ya que no actúan por su cuenta, sino que trabajan bajo las instrucciones del Ministerio Público, recabando pruebas, haciendo detenciones como proceden y resguardando la esencia del crimen. Pero lo más importante es que deben actuar siempre dentro del control de marco legal, respetando los derechos de las personas en todo momento. La policía ya no puede detener por sospechar sin justificación, ni ejercer violencia o presenciar a los delitos, como lamentablemente pasaba antes. Cada uno de estos actores tiene su papel, y si no todos hacen bien su trabajo, el sistema funciona. Se protegen las víctimas, se castiga a los culpables y se respetan los derechos de quienes están siendo procesados. Así que la próxima vez que escuches sobre un juicio penal, recuerda, detrás de cada caso hay un juez, un fiscal, una defensa y una policía, cada uno con las responsabilidades de hacer que la justicia no solo se diga, sino que se haga y se cumpla. Bueno, y finalmente, pues desde mi perspectiva, este sistema penal acusatorio fortalece la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada,
la publicidad de las audiencias y el acceso a un proceso transparente. En cambio, el sistema inquisitivo concentraba el poder en el juez, era escrito, secreto, sin contradicción, lo que muchas veces vulneraba los derechos del imputado. Para mí este es un sistema el cual cambia muchas cosas porque da un poco más de importancia a los derechos de cómo estaban antes. Claro que no es perfecto y hay muchas cosas que deben de regularse aún, de ponerse más en práctica, como ya lo había comentado, capacitación, etcétera, pero creo que ya es una gran mejora a nuestro sistema aquí en México. Bueno, y para mí es importante mencionar que el sistema penal acusatorio representa una transformación profunda en la manera en que se imparte justicia en nuestro país. Se dejó atrás un modelo cerrado, rígido y muchas veces violatorio de derechos humanos, para dar paso a un sistema más abierto, oral y transparente y garantista. Hoy, al menos en papel, contamos con un proceso penal que reconoce la presunción de inocencia, que busca el equilibrio entre las partes y que coloca al juez como un árbitro imparcial, encargado de proteger el debido proceso. Pero también hay que decirlo con claridad, la ley por sí sola no basta. Para que este sistema funcione como fue diseñado, se necesita voluntad, capacitación y compromiso real de todos los actores, jueces, fiscales, defensores, policías y también de la sociedad. Porque la justicia no solo se construye en los tribunales, también defiende desde la ciudadanía. El sistema acusatorio no es perfecto, pero es un paso adelante hacia una justicia más humana, más justa y más cercana a las personas. Lo importante ahora, eso no retrocede. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y bueno, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado, les haya servido. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.